Vamos a tener un poquito de paciencia hasta que terminemos de reunir a toda la gente. Bueno, creo que ahí estamos.
Bueno, acá arrancamos con una pregunta que es si para determinar el crecimiento promedio de tasas siempre se utiliza la media geométrica. Normalmente sí, es la técnica correcta, sí. ¿Alguna otra consulta? Pueden hacerlo con el micrófono, obviamente, la consulta. Profe, yo tengo una consulta. Geométricamente, Dale. gráficamente más que nada, ¿cómo se hace para distinguir algún valor atípico en un diagrama de caja? A ver, la pregunta es, si vos estás mirando un diagrama de caja y querés saber si tiene un valor atípico, por Claro. ejemplo, a ver, algo así. O sea, vos ves esta imagen y la pregunta es, ¿tiene un valor atípico Claro, o no? sí, gráficamente. Bueno, gráficamente lo identificamos por esta cuestión, porque aparece el puntito o los puntitos por fuera de lo que se llama el bigote. Ah, ¿Sí? perfecto. ¿Tenés en claro cómo es el tema este de los bigotes del diagrama de caja? Sí, sí, sabía que donde estaba el valor atípico se hace un límite, pero por ejemplo, en el punto 5 del primer trabajo práctico Sí, está más o menos y no tenía este puntito al final, o sea, antes, después del bigote, digamos. Entonces yo lo hice perfecto. analíticamente y no me daba que tenía valores atípicos, pero siempre tiene que haber algo que esté por fuera del bigote, ¿es así? Es así, claro. Si yo estoy mirando un diagrama de cajas y veo valores marcados distintos por fuera de los bigotes, esos valores pueden ser atípicos. Puede haber muchos valores atípicos en un diagrama de cajas, lo cual indica bueno, que hay observaciones que se salieron del centro, ¿no? Pueden estar a izquierda o a derecha Bien. o en ambos lados. Pero sí, sí, solo por observación solamente alcanza con fijarse si hay puntos marcados por fuera de los bigotes. Bueno. De nada. A ver. Acá, Agustín, me estás haciendo una pregunta sobre la unidad 2, que es sobre probabilidades. Hoy vamos a restringirnos nada más que a la unidad 1, ¿sí? Para la unidad de probabilidad haremos otra consulta, ¿sí? Profe. Hola, profe. Sí. Hola. Yo tenía una duda, no me sale, o no, no sé si no lo comprendo, pero cuando el número de datos es par, no me sale el cuartel uno, el primer cuartel. Cuartil, cuartil. Cuartil, perdón. Mira, lo que tenés que hacer es dividir los datos si supone que tenés número par 10, ¿sí? Entonces, el primer corte que vas a hacer es buscando la mediana. Entonces, para eso tomás el dato número, el que te va a quedar entre el 5 y el 6. Entonces, haces un promedio entre esos dos. Y después, para los cuartiles, bueno, hay varios métodos para hacer esto. Tratamos de darles el que menos complique, que es, bueno, entonces primero tomo la mediana y después tomo de cada pedacito que incluya la mediana y sobre eso calculo la mediana otra vez. Y ahí voy a tener el primer y el tercer cuartil. ¿Sí? A ver, tomemos un ejemplito.
Voy a compartir pantalla. Por ejemplo, esto. Vos pediste número par de datos. Acá tengo 24 datos. Bien. Entonces, yo acá con estos 24 datos, lo que voy a hacer es primero ordenarlos de menor a mayor. Lo voy a hacer acá porque es más fácil. Entonces, vamos a insertar. Este sería el dato y esta sería la posición. Entonces, vamos a ponerlo centradito. Este está en la posición 1, en la posición 2, etcétera, hasta la posición 24. Entonces, si yo quiero sacar la mediana y los cuartiles, lo que haría es lo siguiente. Tengo n es igual a 24, así que tengo que hacer, a ver, n es igual a 24, por lo tanto tengo que hacer el 24 dividido 2 es 12, ¿sí? Entonces, tengo que calcular el promedio entre la observación 12 y la observación 13. Entonces vengo acá a mis datos y los datos que tengo son estos, ¿sí? Tengo que hacer el promedio entre estos dos datos que están en la posición 12 y 13. Entonces digo, la mediana va a ser el promedio de 28 y 29, ¿sí? Entonces, ahí tomo la mediana. Para calcular, una de las formas de calcular los cuartiles va a ser, bueno, tomo ahora los datos que van desde la primera posición hasta la posición número 12, o sea, estos de acá. Y sobre estos calculo la mediana, y ese va a ser el primer cuartil. Entonces, yo acá tengo 12 observaciones, voy a tener que sacar el primer cuartil. El primer cuartil va a ser el promedio entre la observación, si tengo 12, dividido 2 es 6, entre la observación 6 y 7, ¿verdad? 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ahí está. Entonces tengo que sacar el promedio de estas dos observaciones. Bueno, acá es 20. O sea, tomo el promedio de estas dos posiciones. Y de nuevo, para el tercer cuartil, voy a tener que hacer el mismo procedimiento para la otra cola de la distribución. Entonces, el tercer cuartil, acá escribí cuartil con Q, pero bueno. Para el tercer cuartil voy a tener que tomar ahora esta tira de datos, a partir de la mediana hacia la última parte, esta, y de nuevo tengo que hacer esto sería ahora la observación 1, 2, etcétera. Tengo que hacer el promedio entre la sexta y la séptima observación. Con lo cual, bueno, es promedio de 2 veces 40, 40. Y ahí tendría el tercer cuartil. ¿Está? Yo tenía la misma duda, a ver, para ver si, pero ya ahí me la sacaste, para ver si a la mediana la incluías en el promedio del cuartil para sacarla, pues siempre me Escucho da distinto. un poquito bajo, puede ser que ¿podés manejar tu micrófono o subimos el volumen? A ver. Me decías que tenías la misma duda.
Ahí se me fue el... No sé quién estaba preguntando. Justo puede ser. Sí, era yo. Ahí estamos. Sí. Mira, para el cálculo de los cuartiles a mano hay varios métodos. Este es el más sencillito y es recomendable incluir el dato de la mediana cuando la mediana es dato, ¿sí? Si no es dato, bueno, llega hasta donde llega, ¿sí? También se podría directamente dividir el total por 4 y, y listo. O sea, y de ahí Sí, sacás hay que sacás tener el primero y el cuidado. tercero. Y después dividís por la mitad y sacás la mediana. Sí, ahí tiene que ser cuidadosa a ver, porque si cuando vos partís las dos colas de los datos, te quedan datos impares, bueno, hay que ver si te da justito. Yo creo que no, si haces dividido 4. Entonces, acá porque, bueno, justo era múltiplo de 4, pero si no, lo que conviene primero es identificar la mediana y después la mediana de los dos sectores que quedan, ¿sí? Es la forma más fácil y de no confundirse. Lo que sí les decía, no sé, en el video, por ejemplo, es que en realidad los software o el GeoGebra o el mismo Excel tiene una fórmula de cálculo interna de estas cosas que puede no coincidir con este método manual, pero más o menos va a estar dando cerquita, ¿sí? Entonces, si ustedes lo verifican en Excel, hay veces que les va a dar y hay veces que no, lo mismo en GeoGebra. Y también van a encontrar diferencias entre Excel y GeoGebra, ¿sí? Así que Profe, bueno. ¿y eso en el parcial nos puede afectar o se va a tener en cuenta algunos varios resultados? No, mira, en general tomamos las cosas para que no haya dudas, ¿sí? Así que no, en eso no se hagan problemas. Profesora, una consulta. Sí, Con respecto al polígono de frecuencias, no sí. terminé de entender cómo la explicación de cómo se hace para que empiece y termine empieza el punto y Ah, termina el punto en el eje de abscisa. ok, sí, está. Bueno, a ver, lo que voy a hacer es hacer el ejemplo tomando estos datos y los voy a tirar a GeoGebra, ¿sí? Espérenme un cachitito que voy a copiar estos datos y voy a ir a GeoGebra. Compartir pantalla. Vamos a ir a GeoGebra. Vamos a ir al GeoGebra clásico, a la hoja de cálculo. Voy a poner acá los valores. Estos son los valores con los que estaba trabajando ahora. Entonces, bueno, le pido que me haga un análisis de una variable. Estos son los datos. Entonces, lo que hace cualquier software es calcular, bueno, uno le pide primero con cuántos intervalos de clase quiere ver el histograma que está exhibiendo. GeoGebra, si uno no le avisa nada, siempre saca 5 intervalos, ¿sí? Pero unos saben que ustedes los pueden agrandar o achicar la cantidad de intervalos. Eso les va a deformar el histograma siempre que tengan pocos datos. Con muchos datos va a conservar bastante la forma. Así que bueno, ese es un detalle. Entonces,
A ver si es... este no me mostraba los... Bueno, entonces, la cosa es que yo tengo una... Si lo hiciera a mano, tendría una tabla de frecuencias donde tengo determinados los intervalos, desde dónde hasta dónde y con cuánta frecuencia ocurren. Entonces, yo no alcanzo a distinguir acá. A ver, podríamos hacer la cuenta, porque creo que la cuenta la hace así. Fíjense, el mínimo es 13, el máximo es 86. Si yo quisiera sacar, vamos al Excel. Excel. Si yo decía, el mínimo es 13 y el máximo es 86. Si yo estuviese haciendo esto a mano, para calcular la longitud del intervalo de clase, lo que haría es restar 86 menos 13 y a ese número dividirlo por la cantidad de intervalos que quiero sacar. Supónganse que quisiera sacar los que hace GeoGebra, que son 5. Entonces el intervalo tiene longitud 14,6. ¿Qué hace GeoGebra? Bueno, agarra el mínimo dato, que es 13, y ahí dice, ese es el arranque de mi primer intervalo. Hace 13, ¿hasta dónde? Hasta 13 más 14,6. ¿Sí? Quería anclar la celda, 27,6, ¿sí? Entonces, mi intervalo arranca en 13, después el llega hasta 27,6. El siguiente es 27,6. Y a 27,6 le tengo que sumar la longitud del intervalo. Bueno, entonces, fíjense, mi primer intervalo va de 13 a 27,6, el segundo debería ir de 27,6 a 42,2. Vamos a mirar el histograma, ¿sí? El histograma, el primero va de 13 a 27,6 aproximadamente, y el segundo de 27,6 a 42,2. Bueno, y así va construyendo cada uno de los intervalitos. Entonces cuenta, dice, bueno, entre 13 y 27,6, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y entonces acá levanta la caja en 11. Entre 27,6 y 42,2, ¿cuánto tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá está el 8. ¿Sí? Con esa lógica construye el histograma. ¿Por qué? Porque hizo la diferencia entre el máximo y el mínimo y la dividió por la cantidad de intervalos que uno quiere sacar. Ahora bien, cuando uno arma el polígono de frecuencias, vamos a agregar el polígono acá. Lo que hace para el polígono de frecuencias es tomar la mitad del intervalo, ¿sí? Entonces, bueno, la mitad del primer intervalo habrá que calcularla y ahí pone un puntito arriba de todo de la caja. Lo mismo para el segundo, lo mismo para el tercero, para el cuarto y para el quinto. Si fuese así, se termina, ¿sí? El polígono de frecuencia, pero como se busca que tenga, que sea algo que esté representando la misma área que el histograma, le falta un pedazo, y el pedazo que le falta es esto que estamos viendo acá, este completar a izquierda y a derecha, esto y esto. Entonces, para completar, lo completa con la misma lógica que usó para construir el histograma, que es, bueno, este punto está en el medio del intervalo, ¿sí? El que estamos viendo acá arriba, ¿sí? Está en el medio de este intervalo, en el medio del intervalo 13, 27,7 creo que era.
Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que completar a izquierda. Bueno, entonces, si hacemos la cuenta, la longitud del intervalo era 14,6. Entonces yo a 13 le tengo que restar la mitad de 14,6. ¿Sí? Si yo hagamos la cuenta, si alguno tiene la calculadora ahí, por ahí me facilita, sería más 13 menos 7,3, la mitad del intervalo, ¿sí? Entonces, bueno, debería irme a 5,7, que es aproximadamente lo que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, yo me vuelco la mitad del intervalo, la mitad de la longitud del intervalo hacia la izquierda para completar el triángulo que me está faltando, que en realidad está sobrando acá y hay que ponerlo acá. Y con el mismo criterio para el otro lado. Mi último dato era 86, así que si a 86 le sumo, dijimos 7,3, si 86 le sumo 93,3, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, ven que no puedo conseguir que GeoGebra sea bueno y me muestre con más amplitud en el eje X, pero ven que da más o menos eso. Entonces, el triangulito que quedaba acá, queda compensado con este triangulito de acá. O sea, lo bueno de tener un polígono de frecuencias es que da una especie de representación, otro tipo de representación de los datos que respeta el mismo criterio que el histograma, que es decir, que el área que queda por debajo del polígono de frecuencias es la misma área que queda por debajo del histograma, que es ni más ni menos que la cantidad de datos total. ¿Sí? Porque si yo sumo 11 más 8 más 2 más 2 más 1, me tiene que dar 24, que es la cantidad de datos. Entonces, el área que estamos viendo sombreadita en celeste es 24, es proporcional a 24, ¿sí? Porque en realidad es base por altura. Si fuese... si el intervalo de clase midiese 1, sería exactamente 24, pero bueno, es proporcional a la cantidad de datos. Y entonces lo que conseguimos con el polígono de frecuencias es conseguir ese mismo tamaño proporcional a los datos, ¿sí? Más adelante, cuando avancemos un poquito más en probabilidades, vamos a retomar esta idea de un polígono de frecuencias en histogramas que se hacen cada vez más finitas las clases. Va a tener utilidad en ese momento, ¿sí? Pero ahora para explorar nos sirve bastante bien también. Profe, ¿te molesto si me mostrás un toque del Excel? No, por favor. Vamos al Excel. Acá estamos. ¿En qué? En la parte del 14,6, como poneme ahí. Ahí. Bueno, el 14,6, esto es, vamos a ponerlo Lo bien. dividías por el total de intervalos que claro, querías hacer, ¿no? Vamos a poner acá, prolijito, longitud del intervalo de clase. ¿Sí? Esta es la longitud del intervalo. Entonces, ¿cómo salió la longitud del intervalo? Bueno, hicimos esto. Va de nuevo. Entonces, esto es hacer, primero hacíamos el máximo menos el mínimo. ¿Sí? Era esto, 86 menos 13. Después acá planteábamos cantidad de intervalos. Dijimos que lo hacíamos como lo iba a calcular GeoGebra, por defecto, 5 intervalos. Entonces, la longitud del intervalo es la diferencia de máximo menos mínimo dividido la cantidad de intervalos que quiero sacar. Entonces, es esto. Es 73 dividido 5, 14,6. Y entonces luego, para formar los intervalos, iba poniendo, bueno, desde el mínimo, sumando siempre 14,6.
en adelante. ¿Sí? No, es así. Ahí. A ver si sale ahí. Uno más. Ahí está. Entonces acá tendríamos, acá sale estos serían los intervalos. Como los calculó GeoGebra, ¿no? Entonces después para el polígono de frecuencia tomaba el punto medio de cada intervalo, ¿sí? Y después me corría medio intervalo para atrás del primero y medio intervalo para adelante del último, para poder cerrar la figura. Y nada más. Ahora, recuerden que esto no lo van a tener que hacer a mano. Hay que quedarse con la idea de cómo fue calculado, ¿sí? Que la idea más importante es la representación del área, ¿sí? El área está representando la cantidad de datos. Cada barrita representa la frecuencia con que el área de cada barrita representa la frecuencia con la que están apareciendo los datos en ese intervalo. ¿Está? Sí, perfecto, profe. Gracias. Genial. Gracias. Bueno, esperen que vuelvo al chat porque me habían hecho un par de preguntas. A ver, unas cuantas. A ver. Bien. La amplitud de los intervalos ya la hablamos. Bueno, antes de la simetría voy a responder por qué 5 intervalos. 5 intervalos, arbitrariamente GeoGebra determina eso. Después uno puede, con el deslizador, si tenés datos suficientes, pones más. No hay unas reglas muy fijas a cuál es el número ideal de intervalos, porque depende básicamente de cuán dispersos están los datos y cuántos datos hay. Si tengo poquitos datos, bueno, no voy a poder hacer mucho, entonces me quedo con pocos intervalos. Se suele tomar como pocos intervalos 5, ¿sí? Ya más bueno, y a partir de eso lo que den los datos. Acá alguien justo le responde a Valentina, bueno, GeoGebra lo hace con 5, está bien, por omisión lo hace así. ¿Cómo veo la acumulación de datos en el diagrama de caja? Bueno, eso también tiene que ver con la simetría. Ahora voy a seguir respondiendo. Valentina dice, lo que hago en el primer intervalo es desde el mínimo hasta el mínimo. Sí. La pregunta es, ¿el primer intervalo cómo se construye? Dice, desde el mínimo hasta el mínimo más la amplitud que calculé. Sí, es justamente así. Sí, ese es el método. Y el próximo es, a partir de ese, le sigo sumando la amplitud. Y ahora hay una pregunta que tiene que ver con asimetría y acumulación de datos en el diagrama de caja. Voy a volver un segundo a GeoGebra. No va a dar algo. Y lo voy a poner, ahí está. Cuando ustedes aprietan estas dos cajitas de acá, se activa y se desactiva mirar los mismos datos de otra forma. Entonces tenemos la vista histograma y la vista diagrama de caja. Bueno, ¿alguno me puede responder qué son datos simétricos? ¿Alguien que se anime?
que la distribución de los datos en sí estén a la misma proporción o que estén a la misma Los distancia. datos pareja. Ajá. Que estén, el que me decía, como tengo compartido no veo quién me habla, pero quien me estaba diciendo que la distribución de datos es pareja, ¿cómo sería pareja? ¿Pareja con respecto a qué? ¿A la media puede ser? El centro, en principio, hablemos del centro. Sí, después Toda vamos la a hablar distribución. más específico de la media. Pero sí, si yo tuviese datos simétricos, tendría que ver, a ver si les voy a hacer un dibujito y me va a salir mal, pero bueno, tengamos paciencia. Es cuando la media y la mediana son iguales, ¿o no? Esa es una de las consecuencias. Entonces, si yo tuviese cajas que están representando datos simétricos, vería algo más o menos así, ¿sí? O sea, yo acá aventuro que la media, la mediana debe andar en algún lugar de por acá y veo que están proporcionadamente repartidos a izquierda y a derecha del centro. Una de las cosas que yo les decía en el video era que uno, en realidad, para representar esto y hablar de la simetría y de la simetría, en realidad lo que hacemos es estilizar el polígono de frecuencias. Si yo trazara el polígono de frecuencias acá, cambiar de color, no voy a saber cambiar de color, bueno, no importa. Si hiciera el polígono de frecuencias acá, sería algo así, ¿sí? Ahí, y bueno, tendría que completar acá y tendría que completar acá. Entonces, ven que la formita, uno estiliza esto y lo piensa, bueno, la distribución es más o menos así. Entonces, hay un centro que debe andar más o menos por acá, y lo que queda de un lado es parejo con lo que queda del otro. Cuando hay asimetría, quiere decir que la distribución se estira hacia alguno de las colas, ¿sí? Quiere decir que puede llegar a aparecer algo por el estilo. Bueno, una es lo que estamos viendo acá, lo que estábamos viendo en GeoGebra. Acá vemos que el centro de la distribución debe andar en algún lado de por acá, ¿sí? ¿Cómo sé eso? Por ejemplo, así. Voy a mirar los datos, me dice que la media está en 33,75 y que la mediana está en 28,5. Voy a sacar. Entonces, bueno, me decía que la media estaba en 33 y pico, o sea, anda por acá, y la mediana en 28 y algo, o sea, anda por acá. El centro de los datos anda boyando por esta zona, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo, que la distribución de los datos aparece bastante estirada hacia la derecha, ¿sí? Entonces, fíjense la forma que adopta el polígono de frecuencia. O sea, es algo que no parece ser asimétrico. Es algo que si yo lo estilizo, vuelvo a la pizarra, si yo lo estilizo, lo estaría viendo más o menos así, con esta forma. Entonces acá tengo Es lo que usted asimetría. hablaba de un sesgo, puede ser, hacia la derecha. Ahora, sí, exactamente. Ahora vamos a usar esa palabra, simetría. Acá tenemos simetría y acá tenemos asimetría, o también podemos hablar de sesgo. Cuando uno habla de asimetría o sesgo, indica la dirección, a la derecha o a la izquierda. Entonces, para hablar de asimetría o sesgo a derecha, quiere decir que hay valores que se alejan mucho del centro
por la derecha, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer valores altos. El centro está por acá, porque decíamos, bueno, por acá andan aparecía primero la mediana y luego aparecía la media, ¿sí? Porque la mediana había dado 28, etcétera, y la media daba 33 y pico. Entonces apareció primero la mediana, un poquito más lejos la media, y la cola de la distribución marca que hay algunos valores que tienden a ser bastante más altos. Bueno, hacia donde tira la cola es hacia donde uno dice que es la simetría. Entonces, en este caso, donde la cola se estira hacia la derecha, la simetría o sesgo aparecen a derecha. Y obviamente al revés, si lo que veo es así, con esta formita más así, con una cola que se vaya, vamos a... Acá estaría mostrando una distribución asimétrica o sesgada a izquierda. Y en esta lo que va a suceder que la mediana es probable que caiga más hacia este lado y que la media se corra hacia los valores bajos, traccionada justamente por los valores bajos. Entonces, acá voy a tener la media más chica que la mediana. En la vida real, las distribuciones asimétricas que ustedes van a ver más frecuentemente son las que tienen esta forma. ¿Sí? Piensen en la distribución de ingresos. Los ingresos de las personas van a encontrar siempre ingresos más personas con ingresos más bajos y pocas personas con ingresos altos. Entonces ahí, esta es la forma típica de una distribución de ingresos. Profesora, ¿qué hizo que hacía? Perdón, se los dije exactamente al revés. Con la asimetría a derecha es la que van a encontrar la distribución de ingresos. Esta. Piensen en la distribución de ingresos. Tienen más gente que gana menos y poca gente que gana más. ¿Sí? Ahora sí. Que hacia donde se estira la cola es donde está la simetría. Exactamente. Bien, entonces acá, acá vemos que se estira hacia la derecha, por lo tanto la asimetría o sesgo es a derecha. Y en este caso, los valores aparecen estirados hacia izquierda. No sé si hay gente de la comisión 3 acá, pero bueno, la profesora había dado en su clase había dado un método analítico para decir si algo es asimétrico y hacia qué lado, y hablaba de asimetría positiva o negativa. En realidad no nos vamos a meter en calcular las asimetrías, sino la idea es más que nada entrenar el ojo, ¿sí? Para ver las distribuciones. Entonces, bueno, conectábamos estos. Tenía una... Ahí se nos está filtrando algún comentario. Vamos a... Bueno, esperen que quiero ver el chat nuevamente. De acá no lo puedo ver. Bueno, tengo que dejar de compartir. Profe, una consulta más sobre esto. Sí. ¿Qué valor nos conviene tomar cuando hay asimetría? ¿La mediana o la media? Eso que no me quedó muy claro. ¿Para qué? No, como un valor más próximo, digamos, a lo que sería un promedio. El promedio es el promedio. Y la mediana es el centro de los datos. Yo creo que la pregunta debería ser otra. Para mí la pregunta es, cuando tengo datos asimétricos,
qué valor representa mejor el centro de los datos. Entonces, cuando tengo asimetría, lo indicado es usar como centro de los datos o indicador de centro la mediana y no la media, ¿sí? ¿Eso Bien, responde tu gracias. pregunta? Sí, sí, era eso. Sí, eso, es perfecto. Entonces, tenía una pregunta pendiente de Ignacio que me decía cómo veo la acumulación de datos en el diagrama de caja, que venía pegado a esto de la asimetría, por eso me empecé con eso. Vamos a volver a GeoGebra. Vamos a volver a que me ponga el diagrama de cajas. Bueno, un indicador, o sea, en el histograma es analizar, o sea, pensar, mirar un poco la figura hacia dónde está, si está estirada o está equilibrada desde el centro hacia ambos lados. Lo podés ver con el polígono de frecuencia, ¿sí? O con la estilización del polígono de frecuencia a mano alzada, como uno lo puede hacer. Pero ¿cómo conectamos esto con el diagrama de cajas? O sea, miren lo que está sucediendo. Son los mismos datos representados de dos maneras distintas. Entonces, de alguna manera, el hecho de que aparezca el valor atípico está hablando de que los datos están tironeando hacia un lado. Entonces, tenemos un valor atípico hacia derecha, o sea, un valor atípico alto. Quiere decir que está traccionando la forma de la distribución este dato hacia el lado de derecho. Entonces, eso puede ser un indicador de asimetría. No sucedería lo mismo si tuviese dos valores atípicos a cada lado, porque ahí, bueno, tengo valores atípicos, pero tal vez marquen simetría. Pero en este caso, fíjense, ¿qué proporción de datos hay involucrada entre el bigote y el arranque de la caja? Que el arranque de la caja es el primer cuartil. ¿Cuánto de los datos hay acá en esta zona que yo estoy señalando? 25%. 25%, exactamente. En nuestro caso son 6 datos, ¿sí? O sea, acá hay 6 datos, acá hay 6 datos, acá también hay 6 datos y acá también hay 6 datos. O sea, fíjense que de alguna manera la forma que presenta la cajita y los bigotes me está hablando de cuán movidos del centro están los datos o no, ¿no? Cuán asimétricos son. Porque tenemos 6, 6, 6 y 6. Entonces, hablando desprolijamente, los 6 datos de acá están muy desparramados, ¿sí? Los 6 datos de acá están mucho más dispersados que los 6 datos de acá. Los 6 datos de acá están concentraditos. Entonces, se ve que en esta primera parte del diagrama de caja, o sea, en este sector del bigote al primer cuartil y del primer cuartil a la mediana, hay como una mayor concentración de datos de lo que se observa en la segunda parte de la caja y por fuera de la caja hacia derecha. Entonces, esto también habla de asimetría. Voy a volver a la pizarra. Cuando mis datos son simétricos, yo vería una caja bastante centradita, ¿sí? Recuerden que esto es el primer cuartil, esto es la mediana y esto es el tercer cuartil. Y la aparición de los bigotes también debería verla como algo bastante próximo, ¿sí? Bastante parecido.
Y esto se mantendría la simetría aún ante presencia de outliers, pero acá tengo que ver los outliers de los dos lados. Acá esta es una representación de algo bastante simétrico. En cambio, cuando tengo este tipo de asimetría, es lo que estábamos viendo recién. Voy a tener una caja donde tal vez esté pasando esto. Este es un ejemplo de asimetría a derecha, ¿sí? En la caja. Con mucha más razón si empiezan a aparecer valores atípicos de este lado. Quiere decir que hay una atracción hacia el lado derecho. Acá estaría viendo. Bueno, y el gráfico en espejo para el lado a izquierdo, ¿sí? ¿Eso se puede decir que es una tendencia? Porque en sí las 4 partes tienen la misma cantidad de datos. No, tendencia se usa más para en otro contexto. Que la tendencia de los datos es más en el contexto de dos variables. En este contexto no es tan usual hablar de tendencia, ¿sí? Pero lo que hoy es, si está concentrado en una parte es porque es por repetición, o sea, para llegar a una conclusión sobre algo en específico, si está todo más No, concentrado en el histograma va para arriba, y si va para arriba denota alguna acción. denota que hay mayor concentración. Digamos que en descriptiva lo que hablamos con una sola variable es más de concentración y dispersión en esos términos. Lo de la tendencia es más cuando aparecen estas cosas. ¿Sí? Acá uno dice, bueno, acá la tendencia es a un crecimiento. ¿Sí? En este contexto uno habla de tendencia. Tendencia al alza, tendencia a la baja, o sea, no... Pero son dos variables las que aparecen relacionadas, no en el contexto de una sola variable, ¿sí? Ok, gracias. De nada. Bueno, voy a volver a ver el chat, a ver qué me preguntan. Bueno. No entiendo, Joja Tulume, no entiendo tu pregunta. Si ubicas en un punto medio, los lados estén iguales, sea la misma proporción, o es una respuesta a otro, no entiendo. Bueno, ahí se me enredan un poquito. Hay la misma cantidad de datos a derecha que a izquierda, pero es un sesgo a derecha, es que los datos están... Claro. Acá Valentina acota acerca del sesgo. Hace una pregunta primero, dice, hay la misma cantidad de datos a derecha y a la izquierda, pero si hay un sesgo a la derecha, por ejemplo, es que los datos están hacia la derecha, están más separados y son bastante más grandes. Sí, justamente en un diagrama de caja, la cantidad de datos que vemos en cada sector es la misma, pero con un sesgo a la derecha lo que va a estar sucediendo es eso, que los datos están más separados, se alejan bastante más de la mediana por derecha que lo que se están alejando por izquierda. Bueno. Era una respuesta de simetría, sí, perfecto. Bueno. ¿Qué otra preguntita? Profesora, el horario de consulta para teoría va a ser solamente los martes hasta las 19. Sí, el horario de las 16 va a estar, pero bueno, eso depende de la otra profesora y
de si vamos a tener aula o no. Creo que la semana que viene es semana de final, así que no sé si va a estar disponible a las 16 el aula. Eso lo vamos a ir informando semana a semana. ¿Sí? Esta semana ya sabíamos que arrancábamos en este horario, pero bueno, seguramente iremos alternando. Bueno, ¿alguna otra preguntita? En semana de finales tenemos clases. Sí, va a haber clase práctica, seguro. Sí, sí, sí. Hay clases prácticas. Los videos de teoría se suben, no dejan de subirse. Y prácticas sí va a haber. Los videos de la unidad 2 sí creo que ya están visibles. ¿Alguna preguntita más? Acá alguien dice que no sabe cómo hacer el punto 10. Bueno, a ver, vamos a ver qué dice el punto 10. Voy a compartir, así lo vemos todos. El ejercicio trata de una fabricante de tableros de circuitos eléctricos que produjo cierto número de unidades en los últimos años. Pide calcular el aumento porcentual promedio de unidades producidas en este periodo y utilizar el resultado para estimar la producción en 2011. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cuál es el truco con los incrementos porcentuales? Creo que alguien lo había preguntado al comienzo de la consulta, pero lo repito. El truco para calcular incrementos porcentuales o promedios en porcentajes, la técnica correcta es usar la media geométrica. Entonces, lo que hay que calcular es cuánto es en cada salto el aumento porcentual, ¿sí? Entonces, bueno, habría que calcular cuánto aumentó de 2004 a 2005 en porcentaje, de 2005 a 2006 en porcentaje, en 2006 a 2007, o sea, termina siendo como el ejercicio 9, pero esta vez tienen que calcular ustedes el incremento porcentual. Una vez que calculan esos porcentajes, es como el ejercicio 9. No tiene otro misterio eso. Claro, sí, saqué la media y me dio un 8% y 7, algo así, y ahí empecé a sacarle del 2008 hasta el 2011. Claro. ¿Así está bien nomás? Sí. Sí, no tiene más misterio que eso, sí. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consultita? Ornella, contame cuál es tu situación. No estás inscripta en SIU, porque si no tenés acceso es porque no te vemos en SIU. Bueno, les cuento un poco qué es lo que...
Hay todo un temita con esto de anotarse a través del centro. Nosotros para darles acceso al material del aula necesitamos que la inscripción se haya formalizado por SIU. Entonces, consideramos que entran a las actividades los alumnos que están verdaderamente inscriptos, porque después, o sea, es muy, muy complicado gestionar el aula con todas las comisiones que son, entonces no tenemos, en este caso, como alumnos libres que les guardamos la inscripción y nada, porque nosotros no nos encargamos de eso. Nosotros, si uno nos proporciona las listas, que constantemente las están cambiando, desde todos los días estamos chequeando que las altas y bajas de esas listas, y les damos accesos a los materiales a aquellos que están en la lista de SIU. ¿Qué pasa? Casos como Ornella, Lucas, que, bueno, no sé por qué motivo no han podido estar en la lista de SIU, acuden al centro. El centro de estudiantes no tiene el poder de anotarlos en el SIU. Entonces, no sé qué gestionarán ellos, pero hasta que ustedes no aparezcan en esa lista oficial de SIU, no, por más que estén matriculados, están con una categoría actualmente de oyentes o libres, porque no tienen comisiones asignadas. Yo no los puedo asignar a una comisión si no fueron asignados por la comisión de SIU. ¿Sí? Si el SIU no los asignó formalmente a una comisión. Entonces, ese es uno de los motivos también. Entonces, ¿qué material tienen acceso los oyentes y libres? No tienen acceso a los videos, pero sí tienen acceso al apunte de cátedra, que es lo mismo que cuento yo en el video o cuenta Cecilia en el video. Y además, abrimos una sección en el aula que está abajo de todo, donde están colgados los PowerPoint que yo usaba para dar la clase presencial, ¿sí? Entonces, bueno, el material, digamos, lo tienen todo, el apunte está con ejemplos, los PowerPoint están con ejemplos, no está contado, pero bueno, tienen que hacer el esfuerzo para leer. Yo creo que toda esta situación se va a regularizar, espero que en la semana que viene. Al menos eso es lo que nos informaron la gente del departamento de alumnos. Pero, digamos, de nuestra parte, mientras no los veamos en la lista del SIU, no los podemos incorporar. El mensaje que me confirmaron que había quedado en la comisión, no importa. Si no estás en el SIU, digamos, son dichos del centro de estudiantes, no, hasta que la gente del SIU hasta que la gente del departamento de alumnos no te incorpore oficialmente a la lista, no te puedo decir en qué comisión terminás. Chicos, son 880 alumnos que estamos gestionando. Entonces, los casos particulares se nos haría muy difícil seguirlos uno por uno porque aparecen muchísimos. Entonces, nos movemos con el canal oficial, que es el listado de SIU. Tengan un poquito de paciencia, material tienen, porque ya les digo, está el apunte y está los PDF de las filminas del año pasado, y bueno, de la unidad 1 son los de este año, ¿sí? El de la unidad 2 son del año pasado, pero se entienden igual. No, de nada. Bueno, las consultas, obviamente, fíjense que no estaban anotados, pero pudieron entrar al aula, así que no, entrar al Zoom de la consulta, así que bueno, está bien. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, entonces podemos dar por... sí. A ver, Valentina está escribiendo. De la unidad 2. Y... bueno, con el tema de los profesores, bueno, me voy a comunicar con los profesores de práctica para que ellos a su vez les bajen la información si van a dar la clase o no. Yo creo que sí. Acá hay una Valentina que está a full, ATR. No hay en los videos explicación de los teoremas de la unidad 2 de probabilidad total y Bayes. No lo sé porque no los vi. Para probabilidad total y Bayes, eso es tema de la semana que viene, así que paciencia, si no están, ahora voy a chequear, porque estos no los hice yo. Pero si no están segura, probabilidad total y Bayes, seguramente es porque es tema de la semana que viene, con la práctica 2B. Así que no se angustien por eso, ¿sí? Porque van a aparecer. Sí. Nada de nada. Bueno, ¿alguna otra consultita? Bueno, entonces, si es así, cerramos acá. Recuerden que pueden seguir haciendo las consultas por el foro de consulta de teoría, así que o nos vemos la semana que viene, o la verán a Cecilia, o estarán haciendo sus consultas y nosotros respondemos. Bueno, saludos a todos, que les vaya bien. Adiós. Gracias, profe, muy claro todo. Bueno, gracias. Adiós.